El BMW X5 de primera generación llegó al mercado como el emblema del lujo y la capacidad todoterreno, pero en los inviernos rusos se convirtió en una pesadilla de piezas quebradas y costosas reparaciones. Con una inversión de 800 millones de libras en una compra que parecía una jugada maestra, cientos de propietarios descubrieron que el prestigio del vehículo se desvanecía entre mangos de puertas que se congelan y sistemas de ventilación que derraman aceite. Ese desbalance entre la promesa de gloria y la cruda realidad dejó a los conductores sin confianza, sin dinero y con un coche que solo recordaba su fracaso. ¿Qué esconden realmente los números y los anuncios detrás de este negro felino? La compra de Rover en 1994 por 800 millones de libras no fue un simple movimiento de expansión. Representó la apuesta más arriesgada que había hecho BMW hasta entonces. Con la adquisición, la marca germana esperaba incorporar la tecnología de tracción total que Rover había desarrollado para sus modelos todoterreno, y con ella abrir paso a un segmento al que habían accedido apenas unos años antes los gigantes norteamericanos. La suma involucrada era tan colosal que las mesas de los accionistas temblaban ante la idea de una inversión sin garantía de retorno. En los pasillos de la sede alemana, los ingenieros comenzaron a diseñar una arquitectura totalmente nueva, desvinculada por completo de la Serie 5. La solución buscaba combinar la elegancia característica de los vehículos de lujo con la capacidad off-road que la tracción integral de Rover ofrecía. Cada componente, desde el chasis hasta la transmisión, se concebía como una pieza exclusiva que debía demostrar al mercado que BMW podía dominar también el terreno más inhóspito. El departamento de marketing, consciente de la magnitud de la inversión, preparó una campaña que presentaba al X5 como el crossover celestial. Los anuncios mostraban al vehículo cruzando desiertos, subiendo montañas y deslizándose por autopistas, prometiendo al comprador un control absoluto sin importar la superficie. Los eslóganes resaltaban una combinación de potencia, sofisticación y versatilidad, transformando al X5 en la promesa de un estatus que iba más allá de la mera posesión de un automóvil. Los concesionarios, al recibir la primera unidad, percibían en ella la oportunidad de captar a una clientela dispuesta a pagar un precio premium por la exclusividad. Los compradores potenciales, atraídos por la idea de poseer un símbolo de éxito que también pudiera aventurarse fuera del asfalto, comenzaron a firmar contratos y a adelantar pagos, creando una ola de expectativa que se extendía desde el salón de exposiciones hasta los foros de entusiastas. Cada contrato sellado incrementaba la presión sobre la empresa, pues el capital invertido debía traducirse rápidamente en ventas y reputación. La promesa de una nueva era para BMW se sustentaba en una sola pieza clave: la transmisión de tracción total heredada de Rover. Todo el resto de la inversión, las fábricas, los diseños, los procesos de producción, quedaba a la espera de que esa tecnología fuera el motor que impulsara la percepción de calidad y fiabilidad. Sin embargo, el hecho de haber pagado 800 millones de libras por una adquisición cuya utilidad se limitaba a un único sistema, planteaba una pregunta que quedaba sin respuesta. ¿Qué ocurrirá cuando esa pieza, por sí sola, no sea suficiente para sostener la gigantesca expectativa que había generado? En 1999, BMW presentó oficialmente el primer X5, un cruce entre la elegancia de un berlinés y la robustez de un todoterreno. El vehículo apareció sobre una carrocería completamente nueva, sin heredar piezas de la Serie 5, y prometía dominar cualquier superficie gracias al sistema de tracción total que había incorporado de Rover. Las imágenes de la campaña mostraban el X5 surcando caminos de montaña, mientras la música estruendosa reforzaba la idea de un corte de aire que separaba al cliente del caos cotidiano. Los ingenieros de desarrollo trabajaron bajo una presión creciente. La inversión de 800 millones de libras exigía resultados rápidos y un retorno que justificara la compra de Rover. En los talleres, los equipos de chasis y transmisión se enfrentaron a un calendario apretado, obligados a validar la nueva arquitectura antes de que los primeros clientes pudieran probar el vehículo. Cada prueba de resistencia y cada simulación de carga se convirtieron en una apuesta contra la posible falta de tiempo para pulir los detalles. El lanzamiento en los concesionarios generó una ola de entusiasmo. Los compradores, atraídos por la promesa de un corte de aire que combinaría lujo y capacidad off-road, firmaron contratos que incluían versiones V8 de alto rendimiento. Estos motores, de 4,4 litros y posteriormente de 4,8 litros, surgidos a principios de los años 2000, entregaban una potencia superior a los 300 caballos de fuerza, reforzando la percepción de que el X5 era el vehículo definitivo para quienes buscaban poder sin compromisos.
Sin embargo, la potencia también implicaba un consumo de combustible que empezaría a preocupar a los propietarios en los meses siguientes. Poco después de la llegada a los mercados del norte, los usuarios comenzaron a notar un defecto inesperado. En los inviernos extremadamente fríos, las manijas exteriores del X5, fabricadas con una aleación ligera, se quebraban con el simple acto de abrir la puerta. El sonido de un crujido resonaba en los talleres de reparación, mientras algunos dueños, cubiertos con chaquetas de cuero de alta gama, se veían obligados a forzar la entrada por la puerta trasera o a pagar costosos reemplazos de piezas originales. Este primer síntoma surgió como una grieta en la fachada brillante del coche. A medida que la temporada de hielo avanzaba, los técnicos descubrieron que el problema de las manijas era solo la punta del iceberg. Se informó que, en algunos casos, los sellos de las puertas, diseñados para ofrecer aislamiento acústico y estético, no estaban preparados para la expansión del metal bajo temperaturas bajo cero, lo que provocó filtraciones de agua y, en ciertos informes, la aparición de corrosión interna. Estas situaciones obligaban a los propietarios a visitar los centros de servicio con una frecuencia cada vez mayor, y la reparación de los componentes a menudo requería inversiones financieras significativas. El aumento de los desperfectos coincidió con la introducción de los motores V8 de 4,4 litros y 4,8 litros, cuya potencia adicional generaba una presión interna más alta que algunos componentes originales no estaban diseñados para soportar. Los usuarios reportaron que, tras recorridos de aproximadamente 1000 kilómetros, el motor podía consumir más aceite de lo esperado, obligando a rellenar el depósito con regularidad. Este gasto recurrente sumaba cientos de euros al año, y la necesidad de vigilar el nivel de aceite se transformaba en una preocupación constante en cada parada en la carretera. Con cada problema detectado, la confianza del mercado empezaba a tambalearse. Los foros de propietarios, antes llenos de elogios a la potencia y el diseño, ahora albergaban hilos de discusión donde los usuarios compartían sus experiencias con las manijas rotas, el consumo de aceite y los costes de mantenimiento. Los concesionarios, incapaces de absorber la ola de reclamos, veían cómo sus márgenes de beneficio se reducían, mientras BMW destinaba recursos adicionales a la sustitución de piezas y a la gestión de garantías. La reputación construida alrededor de la promesa de control total comenzaba a desvanecerse. A pesar de estos desafíos, la empresa mantuvo su visión de un X5 que dominara el segmento de los SUV de lujo. Los directivos, convencidos de que los problemas iniciales serían pasajeros, impulsaron la producción de versiones diésel M57 que prometían mayor fiabilidad y menor consumo de combustible. Sin embargo, la pregunta que quedaba en el aire, mientras los propietarios luchaban contra los fallos estructurales, era: ¿por qué una máquina anunciada como perfecta empezó a revelar sus debilidades tan pronto? En los primeros inviernos de la década de 1990, los propietarios de la primera generación del BMW X5 empezaron a notar un patrón desconcertante. Las manijas exteriores, fabricadas con una aleación ligera, empezaban a crujir y a fracturarse bajo el más mínimo golpe de hielo. El sonido era inevitable, un chasquido que resonaba en la fría madrugada mientras el conductor trataba de abrir la puerta. Lo que parecía una simple molestia se volvió un problema recurrente. La pieza fallaba en cuestión de meses, obligando en algunos casos a intentar la apertura a través del portón trasero, mientras la lluvia congelada se infiltraba en el interior del habitáculo. Las reparaciones requerían el recambio de la manija, lo que implicaba costes relativamente elevados y una programación pronta por parte de los concesionarios. Al mismo tiempo, el sistema de ventilación del motor, conocido como PCV, mostraba una vulnerabilidad que los ingenieros de BMW no habían previsto para climas extremadamente fríos. Cuando las temperaturas descendían bajo cero, los conductos de ventilación podían congelarse, bloqueando el flujo de gases y generando una presión interna excesiva. Esa presión provocaba fugas de aceite a través de los sellos del motor, dejando manchas negras en el suelo del garaje y una densa nube de humo azulado en el escape. Algunos propietarios informaron la necesidad de revisar y rellenar el nivel de aceite con mayor frecuencia de lo habitual, lo que incrementó el gasto en lubricante y añadió una carga económica inesperada. La situación se agravó con la suspensión trasera, diseñada con una inclinación negativa del chasis que, según los cálculos de los ingenieros, debía mejorar la estabilidad en curvas. En la práctica, esa configuración provocó un desgaste prematuro del borde interno de los neumáticos. Cada kilómetro de carretera helada aceleraba la abrasión, y en pocas estaciones los propietarios se encontraban con la necesidad de cambiar los neumáticos mucho antes de lo previsto por el calendario de mantenimiento.
El coste de las llantas de alta gama, sumado al de los neumáticos de repuesto, elevó la inversión total en mantenimiento para algunos usuarios. Las repercusiones financieras se extendieron más allá del taller. Varios propietarios que habían financiado la compra del X5 mediante préstamos a largo plazo se vieron enfrentados a gastos adicionales derivados de las reparaciones. Los talleres, ante la creciente demanda, empezaron a cobrar precios más altos por piezas originales, lo que obligó a algunos clientes a buscar alternativas más económicas, aunque con incertidumbre sobre la calidad. En el circuito de pruebas, los ingenieros de BMW intentaron mitigar los problemas mediante actualizaciones de software y ajustes estructurales, pero la causa raíz de los materiales y el diseño quedó sin resolver. La aleación frágil de las manijas no soportaba el ciclo de expansión y contracción provocado por el hielo. El PCV continuaba congelándose en condiciones extremas, y la geometría de la suspensión seguía generando un desgaste desproporcionado de los neumáticos. Cada intento de solución solo posponía la aparición de nuevas incidencias, aumentando la preocupación de los propietarios que veían cómo el coste de mantener su coche de lujo se disparaba mientras la confianza en la marca se veía afectada. A medida que los incidentes se acumulaban, los foros en línea se llenaban de testimonios que describían el proceso. La rotura de la manija bajo la escarcha, el goteo de aceite porque el PCV se congeló y el deterioro rápido del neumático antes de terminar la temporada. Los relatos estaban acompañados de fotos de piezas rotas y facturas de reparaciones que superaban lo esperado por muchos compradores. La presión económica y la frustración culminaron en una pregunta que resonaba entre los dueños. Si un vehículo promocionado como el rey de la carretera puede colapsar bajo condiciones climáticas propias de la región, ¿qué otras vulnerabilidades podrían estar ocultas bajo la superficie brillante del diseño? Esta cadena de fallos, alimentada por la falta de adaptación al entorno frío y el uso de componentes que no resultaron suficientemente robustos, marcó el inicio de una crisis que amenazó la reputación del modelo. Cuando los costos de reparación y el desgaste de piezas esenciales se convirtieron en una carga significativa, surgió la inquietud de si la marca podrá encontrar una solución que detenga la tendencia descendente antes de que el daño sea irreversible. Los propietarios que habían pagado el precio de un símbolo de éxito empezaron a enfrentar una realidad inesperada. El valor de reventa del crossover se desplomó hasta convertirse en una cifra comparable a la de un coche de pequeña cilindrada. En los concesionarios, los anuncios mostraban el BMW X5 con precios que rivalizaban con los de los compactos, obligando a los dueños a aceptar pérdidas millonarias para desprenderse del vehículo. En los foros de entusiastas, la comunidad se llenó rápidamente de denuncias. Los hilos estaban plagados de mensajes que describían la rotura de la manija exterior, el escape de aceite del sistema de ventilación de presión y el desgaste acelerado de los neumáticos provocados por la inclinación negativa de la suspensión trasera. Los usuarios compartían fotos de piezas rotas y testimonios de facturas que superaban los miles de euros en reparaciones no previstas. La situación llegó al surgimiento de un mercado clandestino de repuestos. Talleres no autorizados comenzaron a ofrecer piezas de segunda mano a precios reducidos, aprovechando la escasez de componentes originales. La proliferación de estos repuestos baratos incrementó la percepción de que el modelo estaba condenado, alimentando aún más la venta de los vehículos en estado de desguace. En el año 2000, BMW tomó una decisión que reveló la magnitud del error financiero. Vendió Rover, incluida la marca Land Rover, a la compañía americana Ford, reconociendo que la adquisición había sido un fracaso económico. La venta subrayó el desfase entre la inversión de 800 millones de libras y los escasos beneficios obtenidos de la tecnología de tracción total incorporada al X5. Con la producción de la primera generación llegando a su fin en el año 2006, la presión sobre los propietarios aumentó. Los autos restantes se convirtieron en objetivo de una práctica conocida como trasplante. Los vehículos eran desmantelados pieza por pieza para rescatar los componentes que todavía funcionaban. Los motores diésel de la serie M57, más fiables, representaron la única fuente de rentabilidad para la línea, mientras el resto del modelo caía en el olvido. A medida que los costes de mantenimiento se multiplicaban y el prestigio del coche se desvanecía, la comunidad se enfrentaba a una decisión crítica. Los propietarios debían elegir entre seguir invirtiendo en reparaciones costosas o abandonar el sueño de poseer un vehículo de alta gama. La presión financiera se intensificó, mientras las voces de los propietarios resonaban en los debates online, exigiendo respuestas a una promesa rota.
Este colapso no solo dejó tras de sí un mercado de repuestos saturado y una reputación manchada, sino que también planteó una pregunta que permanece en el aire. ¿Qué legado perdura de este fracaso y qué enseñanzas pueden extraerse antes de que la industria vuelva a repetir un error similar? El último eco de la primera generación del X5 resonó en los talleres de desguace, donde, años después de que la línea de montaje cerrara en 2006, los mecánicos comenzaron a separar cada componente como si fuera oro. Algunos ejemplares con motor diésel M57 han despertado interés en subastas especializadas, aunque su precio no supera al de una unidad nueva. Simplemente encuentran demanda entre coleccionistas que valoran la rareza del motor. Cada pieza recuperada, desde la válvula de admisión hasta la caja de cambios, adquiría una historia que atraía a compradores dispuestos a pagar más que el valor de desguace, revelando cómo una experiencia inicialmente problemática pudo convertirse en un nicho de mercado de segunda mano. Mientras tanto, la lección quedó grabada en los archivos corporativos de BMW. Según declaraciones de algunos representantes de la compañía, la inversión de 800 millones de libras en Rover resultó menos rentable de lo esperado, y de las tecnologías adquiridas solo se aprovechó la del sistema de tracción total. Tras el episodio del X5, los departamentos de desarrollo reforzaron los procesos de validación climática, introduciendo pruebas más rigurosas que incluyen temperaturas extremadamente bajas, con el objetivo de reducir la probabilidad de que piezas frágiles vuelvan a fallar en condiciones adversas. En la industria automotriz contemporánea, el caso del X5 sirve de advertencia para quienes adquieren plataformas ya existentes con la intención de acelerar su entrada en nuevos segmentos. Las marcas emergentes de vehículos eléctricos, por ejemplo, están incorporando tecnologías de baterías y sistemas de gestión de energía sin adaptar plenamente esas soluciones a los requisitos locales. Si no consideran variables como la disponibilidad de estaciones de carga en climas severos o la resistencia de los materiales al congelamiento, podrían reproducir la desconexión entre la promesa de un automóvil del futuro y la realidad de su funcionamiento diario. La historia del X5 muestra que la falta de adaptación local, más que la mera calidad del producto, desencadena pérdidas económicas y erosiona la confianza del consumidor. Los propietarios que vivieron el episodio original del X5 también dejaron testimonios que ahora forman parte de varios foros y comunidades en línea, donde se discuten los problemas de ventilación y las manijas de puertas. Según algunos informes, los conductores han gastado sumas considerables en reparaciones de estos sistemas y en determinados casos han tenido que vender el coche con una pérdida significativa. Estas experiencias han alimentado el debate en la industria sobre la necesidad de garantías más extensas y de informes de fiabilidad más detallados, impulsando la consideración de posibles cambios en los compromisos de garantía. Al observar el panorama actual, resulta evidente que la reputación de una marca puede sobrevivir a un modelo problemático si se aprenden lecciones y se implementan cambios estructurales. La pregunta que persiste es, ¿cuántas compañías estarán dispuestas a reconocer públicamente sus tropiezos cuando la imagen de lujo y éxito está en juego? Si los grandes nombres pueden ocultar sus fallos detrás de campañas brillantes, ¿qué criterios deberíamos exigir antes de confiar en la promesa de un vehículo que parece perfecto en los folletos, pero podría esconder vulnerabilidades similares?